La gran incógnita es si Nicky Nicole se instalará a vivir en esta gran mansión. El futbolista Lamine Yamal acaba de comprar la polémica casa que le perteneció a Shakira y a Gerard Piqué en Barcelona. Mamma mía, para que nos cuente todos los detalles de esta venta y otros chismecitos más que involucran al futbolista, vamos a tener a Jordi en vivo. Jordi Martín, ¿cómo estás? Saludos por allá. Hola, hola mi Clary, hola Raúl, ¿cómo estáis? Pues sí, efectivamente, la casa, después de 2 años y medio intentando venderla y no había suerte, y mira que lo han intentado, la casa de Piqué y de Shakira, han ido compradores chinos, rusos, y no había manera, Clarisa y Raúl. Y finalmente, Lamine Yamal lo habló con Piqué, Piqué decidió vendérsela, y el astro del FC Barcelona pues adquirió la mansión que hacía 2 años que estaba vacía. Así que si os parece, veamos en esta pieza lo que ha pasado aquí en Barcelona. Luego de fuertes rumores, ya es un hecho que Lamine Yamal compró la casa de Piqué y Shakira, construida en el año 2012 en una exclusiva zona de Barcelona y puesta a la venta en el año 2023, cuando el matrimonio puso fin a su relación. La misma cuenta con 2 viviendas, 12 habitaciones, gimnasio, biblioteca, estudio de grabación y un campo de fútbol privado. Según supimos, el pasado lunes, el joven futbolista de 18 años firmó la compra de la mansión y pagó $12 millones en esta notaría. Pues según fuentes allegadas, el jugador quiso mudarse rápido luego de pasar un tremendo susto en su anterior vivienda que terminó con la intervención de la policía, aunque después se supo que había sido una confusión. Pero Yamal prefiere no correr riesgos y por eso adelantó la compra. Estamos en la puerta de la notaría donde este mismo lunes se firmó la venta de la casa de Piqué y Shakira a Lamine Yamal. Aquí va Lamine. Más tarde fuimos en busca de Lamine y lo pudimos ver al salir de su entrenamiento y fuimos tras él en busca de imágenes. Su amigo iba conduciendo con el celular en la mano todo el tiempo grabando, por lo que podría enfrentar la pérdida de 6 puntos en su licencia de conducción. Luego nos trasladamos a la propiedad para saber qué opinaban los residentes de la zona de este nuevo vecino. ¿Qué te parece que se le haya vendido a Lamine Yamal? Bueno, me parece muy bien, ¿no? Me parece excelente, ¿no? Porque es el futuro del Barça. ¿Crees que Lamine Yamal aquí va a alborotar el vecindario? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Nada que ver, uno tiene que confiar en los jugadores del Barça siempre, 100%. La gran incógnita es si Nicky Nicole se instalará a vivir en esta gran mansión, ya que dicen, comentan y rumorean que la familia del joven de 18 años no la puede ver ni en pintura. Bueno, a ver, Raúl y Clarisa, dejadme decir varias cosas, igual me alargo un poquito en este en vivo, pero es que tengo información exclusiva que voy a revelar hoy aquí en el show. A ver, yo no voy a entrar si ha comprado la casa, si está bien o si está mal, eso es una decisión de Lamine Yamal. Ahora bien, ¿qué está pasando con Lamine Yamal en Barcelona? Está recibiendo muchísimas críticas. Es un niño que tiene apenas 18 años, que evidentemente tiene toda la presión del mundo por ser el líder del Barcelona, pero las cosas no las estaría haciendo del todo bien y esas son las indicaciones que le está dando el Barcelona, que se centre en el fútbol. Tú, Raúl, que estuviste en el campo, el Barcelona jugó un partido totalmente nefasto, Lamine Yamal pasó totalmente desapercibido, arrastra unas molestias en la espalda, ¿y qué hace Lamine Yamal? Nada más acaba el partido en Madrid. Agarra un avión, se va a Milán, me cuentan presuntamente que se pega un fiestón en Milán con unos amigos y presuntamente en esa fiesta estaría muy bien acompañado. Eso es lo que se está hablando aquí en Barcelona en todos los medios de comunicación, que en esa fiesta había una chica italiana, eso lo comentan todos los medios. Y Lamine Yamal, nada más acabar la fiesta en Milán, se viene a Barcelona y hoy agarré a Lamine Yamal yendo al entrenamiento. ¿Por qué las críticas? Pues porque Lamine Yamal está lesionado, porque no está rindiendo en el campo. Entonces la gente está diciendo ¿qué hace en Milán de fiesta este chico? Que se centre en el fútbol. Si él quiere llegar a ser como Messi, que se centre. Entonces, Raúl, ¿que compra la casa de Shakira y de Piqué? Pues ha sido Piqué.
ha sido Piqué, esa casa no se vendía, Shakira no quería bajar de los 12 millones, esto me lo asegura el entorno más cercano de Shakira. Piqué llegó un momento que le dijo, Shakira, quiero ya vender la casa al precio que sea, me están ofreciendo 7 millones, acepta. Shakira no quería aceptar y finalmente Lamine Yamal ha pagado 11 millones. No sé si tenéis alguna duda. Sí, ahí tengo varias preguntas, espérate. Tú sabes que yo estuve en el partido y obviamente no pudo hacer mucho, pasó desapercibido en el partido del Real Madrid y Barcelona, pero es un chico muy joven. Imagínate que él tiene 18 años, ¿no? Sí. Ha comprado una casa de 18. 11 millones de euros con 18 años. La fiesta que se está dando, porque nunca se imaginó en su vida que iba a tener tanto dinero. Y lo peor es que no tiene una persona que lo aconseje al lado de él. Usualmente los deportistas, los basquetbolistas, los peloteros tienen a alguien, un guardaespaldas, y ustedes dicen, oye, ¿por qué un basquetbolista necesita un guardaespaldas? Necesita un guardaespaldas para protegerlo de él mismo con todas las mujeres que se le acercan y los problemas que puede tener. Yamil, con tan joven se va a meter, yo creo que está metido en muchos problemas. El Balón de Oro obviamente no se lo dieron, mucha gente dice que tampoco se lo merecía, pero Jordi, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Esa es la mejor casa que hay en Barcelona o no hay casas buenas como esta que tenía que comprar la casa de Piqué? No, para nada. No, pero que va, para nada es de las mejores zonas. Para empezar, no es un condominio cerrado, es totalmente abierto. O sea, es decir, imagínate qué nivel de seguridad puede tener ahí cuando cualquier persona se puede meter ahí. O sea, hay zonas en Barcelona que son condominios cerrados, pues como en Miami, donde llegas, hay una barrera de seguridad, pero yo pienso que está por encima del valor de mercado esa casa. Shakira no quería bajar de ahí, al final Shakira lo ha conseguido. Desde aquí hay que felicitar a Shakira porque es que es la parte ganadora siempre, con la custodia de los niños, con la venta de la casa. Así que felicidades a Shakira y a Piqué por haber metido este gran gol, porque 11 millones la verdad es un precio súper elevado. ¿Tú crees que Piqué fue el que convenció a él que la comprara? Totalmente. Sí. Piqué, mira, las críticas a Lamine Yamal le vienen por unas declaraciones que hizo el otro día en una entrevista con Ibai Llanos en la Kings League. ¿Quién lleva a Lamine Yamal a la Kings League? Pues Piqué, porque es el presidente. Y la gran relación que les une a los dos, pues yo pienso, Raúl, que han creado una amistad muy bonita, Lamine Yamal y Piqué, y que ha sido Piqué el que le habrá dicho, oye, cómprame esta casa. Yo no me imagino que Shakira haya llamado a Lamine Yamal para ofrecerle la casa. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, muchísimas gracias. Y mencionaste que es jovencito, Raúl, pero él tiene que tener en cuenta el compromiso que él tiene con su equipo. O sea, a nivel de contrato, entonces él tiene también que cuidarse. Y le han pagado un sueldo extremadamente alto. Vámonos a una pausa, ya volvemos. Un momentico, aguántame el clavo este aquí. A ver, ponlo aquí en la mesa. A ver. ¿Ready?